Bueno, pues en relación con la situación legal, por ejemplo, de Puigdemont y otros dirigentes separatistas que han estado procesados, por ejemplo, en el caso de Tsunami Democratic por delito de terrorismo, hoy el Tribunal Supremo ha archivado ya la investigación contra Puigdemont y el resto de investigados por terrorismo en ese llamado caso Tsunami, ¿no? La Audiencia Nacional archivó el caso Tsunami primero y avisó al Supremo que su decisión afectaba lógicamente también a Puigdemont. Eso no significa que Puigdemont vaya a ser amnistiado, ipso facto no. Hay magistrados, como saben, y, en fin, y tribunales que se oponen a que sea amnistiado, por ejemplo, por el delito de malversación. Y otro, por ejemplo, el juez Aguirre, hoy en Barcelona, que es el que instruye la llamada trama rusa, el caso de la trama rusa, ha rechazado aplicar precisamente a Puigdemont la amnistía y le pide al Supremo que le investigue, fíjense ustedes, por alta traición, malversación y organización criminal. Sobre todo esto vamos a hablar enseguida con un invitado, pero antes, Íñigo Palomar. Vamos con los datos. Vamos con los datos. Buenas noches, Antonio. ¿Qué va a pasar con los líderes del procés y en concreto con Puigdemont? Lo primero es que el caso de Tsunami Democratic, cuyo principal delito, recuerden, era el del terrorismo, cae. Y cae por un error de forma. Como ya sabrán, García Castellón no cumplió el plazo para prorrogar las diligencias. Ese error de forma deja en nada absolutamente toda la causa. Por lo tanto, con la causa archivada, Marta Rovira queda exonerada. Por cierto, Marta Rovira ya se plantea volver porque hoy el Supremo, la magistrada Susana Polo, también ha archivado la causa. Por lo tanto, Puigdemont salva el obstáculo de terrorismo también, como lo hace también Ruben Wagensberg. Se quedarán sin justicia también, recuerden, los dos agentes de la Policía Nacional que fueron heridos y causaron baja de por vida en aquellos disturbios y que estaban personados como acusación particular y los hemos escuchado aquí en este programa. ¿Qué le queda a Puigdemont? Pues lo vamos a ver porque no es poca cosa. De momento ya saben que no puede volver a España, sigue la orden de detención en territorio nacional vigente. La causa principal sigue siendo al procés. El 1 de octubre, desobediencia y malversación, por la que de momento no le van a amnistiar. Sedición, recuerden, no pueden imputarle porque ese delito ya no existe en nuestro Código Penal. Le queda también la multa en el Tribunal de Cuentas y también, muy importante, decías, Antonio, la trama rusa, el caso Voló. Hoy el juez Joaquín Aguirre deniega a los investigados la aplicación de la amnistía y manda la causa al Supremo. Los delitos: traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Con todo esto, Antonio, ¿puede volver Puigdemont? La respuesta inmediata es no. La pregunta ahora es, ¿volverá? Pues parece que lo están sopesando, vestir la vuelta con una manifestación antes del 26 de agosto, cuando acaba el plazo para la investidura. Gracias, Íñigo. Nicolás González Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y abogado. Buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, al final, en este programa. Si todo esto se envía, por ejemplo, al Tribunal Europeo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Que la amnistía va a borrar todo aquello que está relacionado con los delitos de terrorismo o en Europa no lo consideran, no lo ven así? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos planos. Primero, el de la legalidad española y después el de la legalidad de la Unión Europea. Los jueces españoles son primero jueces de la Unión Europea y tienen que aplicar las normas incluso internas, aunque sean contrarias a las de la Unión. Lo que ha dicho nuestro Tribunal Supremo en las resoluciones de 1 de julio de el magistrado Llarena y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es que la ley de amnistía impide a Puigdemont volver a España si no quiere ser detenido, porque tal y como la ley ha quedado redactada, sigue siendo perseguible en España la malversación de caudales públicos. Cosa distinta es que hubiera dicho lo contrario y entonces se hubiera justificado una cuestión ante la Unión Europea para ver si la ley española era contraria o no a ese ordenamiento. Pero hoy por hoy la decisión de nuestro Tribunal Supremo, tanto del juez de instrucción Pablo Llarena como de la Sala de lo Penal, ha sido la de que la ley española, tal y como está redactada, sigue estableciendo como delito no amnistiable la malversación. Esto es muy fácil de comprender. Si usted va por la calle y alguien le quita un reloj, le da igual a la víctima si lo tira por una alcantarilla, se la regala a cualquier persona o la destruye con un martillo. Si hay un fin
legal, que incluso podría ser legal, hacer una donación o ilegal, pero hay un detrimento en el patrimonio común, como supuso el intento de golpe de Estado del 1 de octubre, eso supone una malversación de caudales públicos. Y como la ley, al final, después de tantos follones que tuvieron en su redacción entre el Grupo Socialista y Junts, dice que si hay un afán de beneficio personal de carácter patrimonial no queda amnistiado, pues con toda la razón, nuestro Tribunal Supremo, tanto el juez de instrucción como la sala, han dicho que eso está incluido en la ley de amnistía. Imaginemos que no hubiera estado incluido, o que diga el Tribunal Constitucional en el futuro, cosa que es previsible que pase, dada la actuación del Tribunal Constitucional en estos últimos tiempos, que esto infringe la ley de amnistía. Entonces sí que habrá que ir a Europa. Pero hoy por hoy, lo que estamos en relación con la malversación es en un debate que debería zanjar el Tribunal Supremo, que el artículo 123 de la Constitución establece que es el órgano supremo en la interpretación de la legalidad, de que la ley de amnistía impide amnistiar a este golpista llamado Puigdemont. No, y hay otra cosa, Nicolás, lo decíamos antes, está la malversación, efectivamente, que no hay jueces que no van a aplicar la amnistía en función de ese delito, y luego está el caso este de la llamada trama rusa que ha investigado hasta ahora el juez Aguirre en Barcelona, y que también ha rechazado aplicar la amnistía a Puigdemont sobre este asunto que él ha investigado, llevándolo al Supremo en la medida en que es una persona aforada, para que le investigue, fíjense, por traición, malversación y organización criminal. Eleva esa exposición razonada contra el expresidente y otra decena de personas y descarta que la amnistía sea aplicable para todos ellos. Es un tema, en fin, muy delicado también, la injerencia rusa en el llamado proceso independentista contra España y contra la Unión Europea. Es gravísimo cuando la Unión Europea precisamente está reforzando los instrumentos para impedir que la inteligencia rusa afecte a nuestras instituciones, que se pongan obstáculos o que se hayan intentado poner obstáculos a esa investigación. Será el Supremo el que tendrá que pronunciarse, pero los parámetros van a ser los mismos, los parámetros jurídicos. Yo creo que la doctrina que ya ha creado el Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de amnistiar la malversación, pues son los que tendrán que prevalecer. Y haría mal la Unión Europea en admitir, si al final se llega a tener que buscar el amparo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues tendremos que hacerlo para que pongan coto a algo que es evidente, y es que se intentó dar un golpe de Estado en Cataluña, auspiciado desde el extranjero, a mi juicio, en buena medida, y que solo los jueces, gracias a la fortaleza del Estado de Derecho, pues se ha impedido. No tanto, la verdad, no tanto por la actuación de los poderes gubernamentales. Creo que en la estructura del poder en el marco de la Constitución son los jueces, y especialmente los jueces del Tribunal Supremo, los que están dando un ejemplo de defensa de los derechos individuales. Y permíteme, si te parece, que añada un comentario sobre sobre el archivo por parte de la excelentísima señora Susana Polo y por parte, además, de su colega de la Audiencia Nacional en relación con el asunto del terrorismo. Esto precisamente lo que hace es destruir los cimientos de la crítica que realiza el independentismo golpista hacia el Poder Judicial español, y demuestra que no hay lawfare alguno, utilización de la ley para la política. Porque por un error formal del juzgado, en aras de las garantías individuales, no le ha temblado el pulso
ni a la Audiencia Nacional ni al Tribunal Supremo en aplicar dichas garantías. Sí, señor. Y esto es algo que desde luego no hubieran hecho en Cataluña si hubiera triunfado el golpe independentista, porque en el diseño institucional que realizaban lo que preveían era un control absoluto de los jueces a la autoridad de los políticos, como los que estamos viendo en la pantalla. Y eso es lo intolerable. Y eso es lo que desde el año 78 y gracias a nuestra Constitución se impide en España, en la que, gracias a Dios, por ahora, pero no sin dificultades, prevalece el Estado de Derecho. Pues me parece oportuno que lo haya recordado. Don Nicolás González Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y abogado e integrante de ese movimiento formado por ilustres y acreditados juristas. 24.2, Movimiento 24.2. Gracias, Nicolás, hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ustedes, lo de la amnistía, bueno, pues por un delito, perdón, por un defecto formal, se ha archivado, pero todo lo demás sigue abierto, Lo de Rusia, la trama rusa, el asunto de la posible alta traición, que es lo que se va a investigar desde el Supremo, y por supuesto la malversación, Eso no se amnistía. No, a mí hay una cosa que es, hoy nadie ha hablado de, como bien decía nuestro invitado, nadie ha hablado de lawfare, nadie ha hablado de que haya una justicia de derechas y una justicia de izquierdas. Ahora, a mí hay una cosa que, aparte del tema de la malversación, que ya lo considero suficientemente grave por sí, hay una cosa que me resulta bastante irónica en toda esta cuestión, y es el tema de la trama rusa. Y me resulta irónica porque cuando escuchamos una trama rusa o cuando escuchamos hablar de injerencia rusa en las elecciones americanas o en las elecciones de, vaya usted a saber, de Polonia o en las elecciones de Hungría, donde sea que estemos escuchando el tema de la trama rusa, nos llevamos las manos a la cabeza. Y pensamos, madre mía, los rusos, la liada que nos están haciendo y lo capaces que son de alterar una elección democrática. Ahora, eso sí, si aplica a Cataluña, es como la trama rusa, eso es ciencia ficción, eso es producto de una novela, eso se queda ladeado hacia el otro lado y sigue siendo la misma amenaza. Que no haya triunfado, eso significa que esta vez ha sido poco efectiva, pero no implica que no exista, y desde luego no implica que Puigdemont no haya acudido a ella. Bueno, todavía quedará todo el tema de la investigación y demostrar que así ha sido, pero ese doble sesgo, esa doble moral respecto a lo que son las injerencias rusas en los procesos políticos de países, de países soberanos en su propia democracia, a mí me sigue resultando... Esa ligereza con la que nos tomamos el tema de la trama rusa me sigue resultando bastante paradójica. Sí, porque además se ha encargado el independentismo de vender, Enrique, efectivamente, que era una locura del juez Aguirre, vamos, que se lo había inventado, ¿no? Y hay más que pruebas de que no es así, por eso el juez Aguirre lo ha mandado al Supremo y dice que no hay amnistía que valga respecto a esa trama rusa. No hay más que leer el libro de nuestro compañero David Alandete para ver que ahí hay mucha materia probatoria y que todo esto va a seguir su camino. Nos tenemos que felicitar que en el asunto de la trama rusa, de la alta traición, Puigdemont no esté tranquilo, tampoco lo va a estar con la malversación. Son dos núcleos, yo creo, también de la Unión Europea, donde, en fin, la Unión Europea sabe perfectamente que cualquier movimiento que haga Rusia, que sea cómplice del independentismo español, iba contra la Unión Europea y contra la estabilidad de la Unión Europea, y desde luego la malversación son palabras mayores. A mí lo que me parece una desgracia es que por ese error formal de García Castellón, el asunto de Tsunami Democratic y lo que viene a ser un terrorismo que el gobierno decía que era de baja intensidad y que aquí lo hemos hablado muchas veces, y que hay una doctrina generalizada que aquí no hay ningún tipo de terrorismo blando, sino el terrorismo duro que ejerció el independentismo encabezado por el señor Puigdemont, se haya ido al garete, por mucho que efectivamente sea una lección para el independentismo de que este es un país garantista y que incluso cuando va contra sus propios intereses también defiende los derechos de los implicados, como es el caso de los separatistas. Pero a mí me parece una desgracia, insisto, porque me parece que había mucha masa crítica
política que venía a recordarle al gobierno que nos estaba tomando el pelo, que cuando hay algaradas en la calle, cuando se pone la violencia, se utiliza la violencia para imponer tu ideología, como hicieron los independentistas, eso es terrorismo, que hay además víctimas señaladas de ese terrorismo que infligió el separatismo, y me parece una desgracia que por un error, pues insisto, formal, temporal, extemporáneo, el señor García Castellón haya dejado que se marche en eso de Rositas Puigdemont, no en la malversación ni en la alta traición, que seguramente le impedirán venir a España. Sí. Sí, pero... A ver si viene, porque la orden de detención sigue vigente, ojo. Por eso, que se lo va a poner muy complicado, afortunadamente. Yo sobre el archivo de la causa Tsunami por el juez García Castellón, por ese error, hay que reconocer que es un error muy importante. Es la expiración del plazo, los plazos en el derecho procesal. Para los que somos abogados sabemos que son cruciales o tan importantes como el fondo, y a este hombre pues se le fue la cuestión por lo que fuera y se le expiró el plazo. Pero hay que reconocer también cómo en España funciona la legalidad y el Estado de Derecho. Ahora bien, en el archivo el juez García Castellón ha dejado claro que el delito existía, existía. Sí que es cierto que se ha producido ese error y no ha habido más remedio que archivarlo. Y luego a mí me llama también la atención la cuestión de que en el mundo del derecho solemos decir que es preferible un culpable o un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel, de tal forma que también se cometen errores, no solamente para sacar a delincuentes fuera, sino también para meter a inocentes. Y sobre la malversación, o mejor dicho, sobre la falta de precisión, que eso está muy bien señalado por el Tribunal Supremo, la falta de precisión terminológica en la redacción de la ley de amnistía es lo que le ha servido al Tribunal Supremo para no tener que plantear la cuestión prejudicial como mucha gente esperaba, sobre todo en los ámbitos jurídicos, y sin tener que recurrir a Europa, se está inaplicando la ley de amnistía. Y es que la malversación de caudales públicos no es que alguien se quede con esos dineros, sino simplemente el hecho de destinar unos fondos públicos que estaban dirigidos a un fin a otro fin. Eso ya es malversación, no hace falta el ánimo de lucro, y ahí ha sido el error del gobierno, que pensaba que no había ánimo de lucro. Es la misma jugada que se está haciendo en el Tribunal Constitucional, blanqueando ahora a los que fueron condenados en los ERES de Andalucía. Sí.